Muy buenas tardes chicos, ¿cómo están? El día de hoy seguimos ya con nuestros ciclos de clase del tercer periodo. El tema del tema del día de hoy es la progresión textual o los tipos de progresión textual. Eh, para empezar, entonces, ¿qué es una progresión textual? Bueno, tenemos que entender que todo texto, ¿cierto? Sea literario o no literario, parte de una idea básica, ¿cierto? De una idea principal, a la cual se le agregan otras ideas, ¿cierto? Que conocemos como secundarias o complementarias, ¿cierto? De manera que al final, pues, se cree un escrito que tenga un sentido completo y global, es decir, que sea lógico, que sea coherente, ¿cierto? Eso es lo que, digamos que sería un texto, ¿cierto? El partir de una idea principal, una idea básica, ¿cierto? Y sumarle otras, ¿cierto? Que conocemos como ideas secundarias o complementarias. Hablo de textos literarios y no literarios, o sea, esto aplica para ambos. Y estas ideas al final pues conforman el escrito, ¿cierto? Buscando que tenga un sentido completo y global, ¿cierto? Que, o sea, es decir, los temas, las ideas complementarias sean directamente relacionadas con el tema o la idea central. Eso es muy importante. Cuando hablamos de progresión textual, hablamos exactamente, ¿cierto?, del mecanismo mediante el cual un texto se va extendiendo. Es decir, es la forma en la que yo escribo o pongo, ¿cierto? Es el orden que le doy a las cosas dentro de mi escrito. Eso se llama una progresión textual. Yo no empiezo en mi cuento por contarles la parte más interesante, sino que yo empiezo por, primero, mostrarles el lugar. Después, quiénes son los personajes. Después empieza a haber interacciones y así se va llegando al clímax y hay un progreso, ¿cierto? Es una progresión, va avanzando de poco a mucho. Lo mismo pasa con otros tipos de texto, como los textos científicos, las biografías, demás. Hay un tema, ¿cierto? Hay temas que complementan, se busca un resultado final. Tiene una progresión, ¿cierto? Va en un orden específico, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la progresión textual? El mecanismo mediante el que un texto básico se va extendiendo, es decir, la forma en la que se organiza un texto, ¿cierto? Acá dice, bueno, poco a poco partiendo de la idea central que da origen a otra, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, hay 4 tipos de progresión. La primera se llama progresión de tema lineal. La progresión del tema lineal, ¿cierto? Es una que va agregando información, ¿cierto? O rema a esa información, ¿cierto? Se le llama rema. ¿Listo? Y al mismo tiempo es una idea nueva. ¿Mm? O independiente en sí misma. ¿Mm? Pero que contribuye a ampliar el sentido del texto. ¿Sí? Se le llama lineal porque, como lo dice su nombre, se da en línea, ¿cierto? Es decir, que conserva la misma categoría que la anterior. O sea, cada idea que va surgiendo tiene que ver en relación con la anterior. Veamos aquí un ejemplo de lo que es una progresión de tema lineal. A ver, aquí está el ejemplo. Entonces, miren, la radioactividad, propiedad de ciertos cuerpos que al desintegrarse generan radiaciones. Cuerpos dotados de átomos, desintegrarse de forma espontánea. La radioactividad es la propiedad de ciertos cuerpos dotados de ta. Todo lo que se dice tiene que ver con el tema central, ¿cierto? Que es la radioactividad. Vean, tenemos el tema, ¿sí o no? Tenemos un rema, que es información adicional, ¿cierto? Del tema propuesto, que son las propiedades de estos elementos radioactivos. Luego siguen, miren, los temas que complementan. ¿Mm? Y por finalidad, el resultado final o conclusión, como le llamaríamos comúnmente. Así funciona la progresión en tema lineal. ¿Listo? ¿Cómo es la progresión en tema constante? La progresión de tema constante. Esta clase de progresión es donde el mismo tema permanece a lo largo de todo el texto. Es decir, que todo el tiempo se habla de lo mismo. Y se le menciona a ese tema principal todo el tiempo. Digamos, en el anterior, que es lineal, se habla del mismo tema, pero no se menciona la palabra radioactividad, sino por ahí unas 2 veces, ¿cierto? En cambio, en esta progresión de tema constante, nos recalcan que el tema siempre es el mismo, ¿cierto? Por ejemplo, entonces, bueno, dice acá, para darle continuidad al discurso, apela a mecanismos de sinonimia, ¿cierto? Es buscar sinónimos, ¿sí? Vamos acá a la palabra bebé, niño, guagua, bueno, tantas formas que le dicen a los bebés, ¿cierto? Para que el tema siempre vaya siendo el mismo.
También se usa la repetición o la sustitución de palabras. Bueno, veamos aquí un ejemplo de lo que es la progresión del tema constante. Entonces vean, el tema es el bebé. Vean el rema 1, o sea, la información número 1. El bebé lee el rostro de su mamá. Luego llega el rema 2, o sea, la información 2. El bebé reconoce la voz de su padre. ¿Sí? Todo el tiempo se está mencionando al tema principal que es el bebé. Rema 3 o información 3. El bebé balbucea. Y el resultado, que es como la conclusión, ¿cierto? El bebé lee el rostro de su madre y reconoce la voz de su padre. El niño está en esta etapa balbucea. Entonces, bebé, niño. Nos están recalcando que él es siempre el tema principal. Y así funciona pues con todos los temas que son de tema constante, toda la progresión que es de tema constante. Luego de esto, muchachos, entraríamos a ver lo que es la progresión de temas derivados. La progresión de temas derivados es otra forma de estructurar o de escribir, que es hacer referencia a los subtemas del asunto principal. Por ejemplo, yo dijera enfermedades respiratorias agudas, IRA. Ese es el tema principal. ¿Qué subtemas salen de ahí? Gripe, COVID, no sé, H1N1, bueno, SARS. Hay diferentes subtemas que tienen que ver con el tema de infecciones o enfermedades respiratorias agudas, ¿cierto? Eso es una progresión de temas derivados. De un tema macro salen otros mini temas o subtemas. Como otro ejemplo, no sé, las mascotas, tema principal. ¿Qué subtemas? Perros, gatos, no sé qué más animales domésticos, conejos, aves, cosas así. Eso sería una progresión de temas derivados. Esta progresión de temas derivados se encuentra mucho en los textos expositivos. Bueno, vamos a ver aquí un ejemplito de esto, de la progresión de temas derivados. Aquí lo vemos. Entonces, miren, por ejemplo, los ríos de Colombia, ese es el tema. Los ríos caudalosos, información número 1 o rema número 1. ¿Cuáles ríos caudalosos? ¿De dónde? Pues de Colombia, ¿cierto? ¿Cuáles son ríos navegables? Ese es el rema número 2, la información número 2. Y al final, el resultado, o sea, la conclusión. Los ríos de Colombia pueden clasificarse de distintas formas, entre ellas, entre caudalosos y navegables. Entonces vemos que el tema principal nos da parte para empezar a hablar de subtemas. Eso es a lo que se le llamaría progresión de temas derivados. Y la cuarta forma no es una progresión, es una ruptura. ¿Listo? Se llama ruptura temática, que es cuando el tema no se encadena ni lineal ni constantemente a lo anteriormente dicho. Es decir, ¿cómo te explico? El tema principal, en consecuencia, normalmente no tiene que ver con lo que se dice antes. Entonces, vean, por ejemplo, miren, el bebé, ese es el tema principal. La ruptura temática es cuando dicen tipos de lectura gestual. Esto tiene que ver con el bebé, sí, en cuanto, pues él es el que hace los gestos, pero los tipos de lectura gestual son algo que no tienen que ver con el bebé como tal, sino que tienen que ver con, no sé, por ejemplo, el tema de la lingüística y el lenguaje en los niños. Eso ya es otra vaina de otra temática, por eso se llama una ruptura temática. Porque a pesar de que tiene que ver en alguna forma, se rompe como el esquema de eso, ¿cierto? Es como si yo dijera, por ejemplo, los leones, y después empezar a hablar sobre la cantidad de cazadores que quedan de leones en el mundo. No, o sea, eso es una ruptura temática, porque el tema principal sería hablar y exaltar el tema de los leones y demás. Yo no tengo por qué estar, hablando de eso. Si eso sucede, a eso se le llama una ruptura temática, ¿listo? Que es cuando, por decirlo así abruptamente, una idea, o digamos un rema, no puede encadenarse con el tema principal del texto, ni de forma lineal, ni de forma constante, que son las dos primeras que les expliqué, ¿cierto? ¿Debido a qué? Debido al contexto. Eso es lo que se llamaría una ruptura temática. O en pocas palabras, en palabras sencillas, es cuando no hay coherencia entre dos ideas dentro del texto. Eso es una ruptura temática. Eso es bien, muchachos, todo lo que teníamos que ver el día de hoy acerca de lo que se llama progresión textual. Recordemos entonces, progresión textual es el mecanismo con el cual el texto se va extendiendo, es decir, se va creando, la forma en la que se escribe el texto, ¿cierto? La forma en la que él va pasando de contar cosas básicas a contarme todo lo macro que me quiere decir el texto, ¿cierto? Entonces,
Eso es progresión textual. Ir de lo micro a lo macro, ¿cierto? Ir contando la historia en un orden específico. Hay diferentes formas de hacerlo, puede ser lineal, constante, derivada, o pues a veces se da la ruptura temática cuando se presenta. Entonces, vamos a tomar apuntes, muchachos. Este tema lo pueden ver en la página 116 y 117 de su libro. Entonces, el título, los tipos de progresión textual. Por favor, copiamos este parrafito, estos dos parrafitos de acá, ¿listo? Que están al principio. Aquí se los dejo en azul. Lo copiamos. Copiamos el primer subtítulo, que sería progresión de tema lineal, ¿cierto? Y copian, este parrafito que les acabo aquí de señalar, ¿cierto? Hasta donde dice ampliar el sentido del texto. Pasamos, siguiente subtítulo, progresión de tema constante, ¿cierto? Y copiamos este parrafito, este pedazo del parrafito que les estoy señalando. ¿Listo? Lo copiamos. Nos vamos al tercer subtítulo, progresión de temas derivados. Copiamos el parrafito completo, un poquitico, y copiamos la ruptura temática, ¿cierto? Subtítulo ruptura temática, y lo copiamos hasta acá, donde dice lo antecede. Eso es por el lado de los apuntes, muchachos. Ahora bien, en la página 117 al final se encuentra el taller aplica. Este taller consta de 5 puntos, de los cuales ustedes van a solucionar los siguientes puntos. El punto 1, el punto 2 y el punto 3. El punto 1 nos dice, bueno, enumera las siguientes oraciones según su orden de secuencia progresiva y coherente. Entonces, pues es ordenar ese texto, está dividido en oraciones. Y ustedes dicen cuál es el 1, está al máximo hasta el 7, son 7 oraciones, entonces lo organizamos con numeritos. El punto número 2 nos dice, construye oraciones coherentes a partir de las siguientes palabras. Entonces te dan nebulosa, planeta, estrella. Tienes que crear una oración que tenga coherencia con esas 3 palabritas. Luego otra con estas 3 y luego otra con estos 3. Para entender, pues tendrán que contextualizarse. Entonces esto, por ejemplo, tiene que ver con astronomía, esto tiene que ver con maquinaria de ferrocarriles y esta última tiene que ver con el filósofo Sócrates. Y el punto número 3, ¿cierto? Dice, responde las siguientes preguntas y les hacen 2 preguntas. ¿Cuándo se considera que un texto o discurso tiene progresión temática y qué importancia tiene el encadenamiento lógico de las ideas en un texto? Es de respuesta personal para que me demuestren que el tema quedó totalmente entendido, chicos. Eso sería todo por el día de hoy. Ya saben que si tienen preguntas, dudas o inquietudes frente al tema, frente a lo que les acontece en la clase, aquí estoy para asesorarlos por interno, muchachos, durante el lapso de la clase. Entonces, ahí nos estamos charlando, aquí quedo a disposición de ustedes, que pasen una muy feliz tarde.